Atentos porque en estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin ataca el soporte clave. Acaba de comenzar un gran movimiento bajista en Bitcoin y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Senado de Utah aprueba proyecto de ley sobre Bitcoin pero elimina cláusula de reservas. Nuevo primer ministro de Canadá es crítico de Bitcoin. BBVA obtiene aprobación regulatoria en España para operar con Bitcoin y Ether. Fondos ETP de criptomonedas registran cuarta semana consecutiva de retiros. MicroStrategy aumenta su reserva de Bitcoin en $7.000 millones. Michael Saylor busca recaudar $21.000 millones para comprar más Bitcoin. CleanSpark se une al índice SP Small Cap 600 y Banco Central de Paraguay reitera que las criptomonedas no están autorizadas. Señoras y señores, estamos viendo cómo el precio de Bitcoin ataca en estos instantes la zona del soporte de los 78.297. Recordemos un poco cuál es el contexto actual del precio. Habíamos visto cómo el precio estuvo desarrollando esta estructura operativa donde teníamos la ruptura del soporte de los 92.215 e iniciaba un movimiento bajista llevándose mucha liquidez de longs por el camino. Tras esto y tras observar lo que es un evento climático, veíamos cómo el precio tenía un pequeño rebote hasta la anterior zona de soporte y estábamos a la espera de ver algún tipo de consolidación sobre ese nivel, pero finalmente tuvimos un rechazo y comenzó a desarrollar la estructura que hemos estado trabajando en días anteriores. Estructura que ya, como comentábamos en el vídeo de ayer, parece que está por resolverse. En estas últimas horas estuvimos observando cómo el precio de Bitcoin continuaba con ese movimiento bajista que inició en el día de ayer y veíamos cómo además rompía la zona del soporte que comentamos anteriormente, que había conseguido frenar el primer intento del desequilibrio bajista, que fue este movimiento bajista de aquí, pero tras esta ruptura vemos cómo el precio consolida la misma e inicia un movimiento bajista atacando el nivel de soporte de la estructura actual. Y mucho cuidado porque es aquí donde se decide absolutamente todo, tanto para setups de corto plazo como para setups de medio-largo plazo, ya que si terminamos viendo desde este punto una ruptura y test de consolidación, entonces si observamos presión vendedora sobre esta zona, estaríamos valorando una operativa en short buscando un desequilibrio bajista que nos llevaría a esos niveles que comentábamos en vídeos anteriores. Para que os hagáis una idea, sería estos 67.700 aproximadamente nuestro primer objetivo. Habíamos comentado en días anteriores cómo seguíamos viendo muestras de debilidad en el gráfico, sobre todo que haya tardado tanto en intentar un reingreso otra vez en lo que es la estructura anterior y además ese rechazo que habíamos visto al reingreso en el primer intento nos estaba demostrando cierta debilidad y cuanto más tiempo pasaba menos probable era que el precio reingresase en la estructura. Y vemos como en estas últimas horas ataca ya niveles de soporte y en estas últimas horas de hecho lo está intentando ya terminar de romper. Es cierto que estamos viendo aquí quizás absorción de compras debido a que hemos visto algunas búsquedas de liquidez en zona de mínimos, vemos algunos picos de volumen también interesantes sobre estos niveles, pero de momento la estructura, como veis, sigue siendo bajista, aunque ojo porque podría estar perdiendo un poquito de momentum en estas últimas horas. Será importante ver si esta ruptura se termina consolidando con una ruptura clara y un test de consolidación para nosotros poder valorar shorts desde esta zona operativa a esos objetivos que comentábamos antes. Y luego, el otro escenario que comentábamos que también podría ser posible si venían a buscar liquidez en zona de mínimos era si teníamos un reingreso y una posterior consolidación. Aquí es cierto que se podría valorar una compra con un primer objetivo de alcanzar algunas de estas dos zonas de resistencia. Comentábamos que el principal objetivo sería la zona de resistencia de estos 95.140, pero tenemos esta otra zona de resistencia que considero más importante y por lo tanto creo que es más peligroso esperar a alcanzar la segunda zona. Ya sobre esta valoraría al menos tomar algún parcial en lo que es la operativa. Y esto sería sobre los 92.200. ¿Qué sucede? Que esto de momento sería un escenario secundario, ya que ahora mismo solo estamos viendo la ruptura de este nivel de soporte.
y las últimas huellas que hemos observado en el precio eran huellas de debilidad, sobre todo con la ruptura de este nivel de soporte. Además, no solo ha sido una ruptura, sino que se ha consolidado esta ruptura, entendiendo que los vendedores han conseguido el control del precio sobre esta zona, superando a esos compradores que aparecían en este punto de aquí y por lo tanto pues iniciando el movimiento de desequilibrio bajista. Mucho cuidado, porque como os digo, este movimiento puede ser que solamente haya alcanzado y la caída a los 67.000 podría ser muy rápida. Podría ser en muy poco tiempo y podría estar iniciando ahora mismo. Las cosas como son. Estábamos a la espera de intentar ver si esto finalmente era una trampa de longs para intentar buscar un desequilibrio alcista, pero no vemos que el precio demuestre fortaleza en ningún punto y es que ya le queda solo una última bala. Si no rebotamos desde aquí, ya la caída es libre hasta los 67.000. Es cierto que por el camino teníamos algún nodo, como por ejemplo estos 76.200, pero es que el nodo más relevante serían los 67.700, ya que si comparamos los diferentes nodos que tenemos por aquí, lo más cercano ahora mismo al precio comparable serían los 96.715. Pero es que veíamos como el precio en el intento del reingreso de la estructura terminaba rechazando. Y eso son muestras de debilidad, como ya comentábamos antes. Y esta debilidad ha continuado durante estos últimos días. De hecho, seguimos viendo muestras de debilidad y de momento no hay señales de un cambio de contexto alcista. Por lo tanto, a la espera de ver si termina consolidando esta ruptura para buscar objetivos aún más bajistas. Situación muy negativa la que estamos viendo en Bitcoin. Desde luego que para algunas personas está siendo duro ver esto en el mercado, pero como os decía en su momento, yo cuando veo señales de fortaleza lo voy a decir y cuando veo señales de debilidad también. En estos últimos días hemos comentado estas señales de debilidad y de momento no están desapareciendo. Mientras no veamos señales que nos indiquen lo contrario, no podemos valorar setups alcistas. De hecho, os diría que para yo tener confianza ahora mismo en un setup alcista, no me bastaría, aunque como os digo, se podría valorar las compras sobre esta zona en el momento en el que tuviésemos ese reingreso y esa consolidación, sino que más bien yo me esperaría a ver una recuperación total de todo este movimiento bajista que vuelva a encontrar equilibrio sobre la anterior estructura y en la consolidación sería donde valoraríamos compras. Este setup alcista sí me daría mucha confianza para buscar una continuación posteriormente al alza, pero mientras no viese esto, no tendría tanta confianza en un setup alcista en Bitcoin. Aunque como os digo, hay otra oportunidad operativa para quizás operadores más agresivos si llegamos a ver ese reingreso en la estructura anterior. Vemos cómo las altcoins además se siguen desangrando por completo. Mira que Bitcoin pues no ha caído tanto como las altcoins, pero es que las altcoins siguen cayendo aún más. Estamos viendo ya la dominancia en 62 y ojo, esto no continúe a niveles operativos más altos porque la siguiente zona que tendríamos por aquí interesante podría ser esta de los 64.20, que es bueno, prácticamente el nivel que alcanzó en este pico de aquí. También hay que entender que el SP500 está también en esta misma dirección. Creo que esto también puede estar afectando al precio de Bitcoin en cierta manera. Bueno, al precio de Bitcoin y al mercado cripto en general. Todos los mercados están cayendo de forma agresiva. Vemos por aquí el Nasdaq también con una gran corrección. Y aquí es donde toca hacer un poco de trabajo de reflexión desde mi punto de vista. Es importante que cuando veamos correcciones en el precio sea cuando estemos valorando puntos de entrada. Sobre todo esto lo comento por todas aquellas personas que durante el movimiento alcista buscaban puntos de entrada y pues les empezaba a entrar el FOMO. Yo siempre os he comentado que durante una tendencia, sobre todo en Bitcoin, si estamos en diario, lo recomendable es esperar a una corrección considerable para tener ese margen de seguridad para buscar compras. Precisamente ahora es donde se está dando ese margen de seguridad, ya que si vemos desde máximos históricos, el precio ha llegado a caer casi un 30%. Y queráis que no, pues eso es un descuento desde el máximo histórico que marcó Bitcoin. Claro, si tu percepción del valor de Bitcoin es diferente y piensas que Bitcoin no vale nada, pues da igual que haya caído un 30, que haya caído un 80, que haya caído un 99. No vas a comprar. Pero si consideráis que Bitcoin tiene un cierto valor, pues ahora mismo lo único que está sucediendo es que está
más barato de lo que estaba hace unos cuantos días, más concretamente un 30%. ¿Que puede llegar a estar más barato incluso? Desde luego. ¿Hasta dónde puede llegar a caer? Pues bueno, esa corrección podría llegar a estos 67, ¿vale? Si tenemos finalmente esa consolidación. Pero nunca lo sabemos. Igual tenemos aquí un giro de repente, termina consolidando ese reingreso y desde aquí empieza a escalar niveles. Entonces, lo más sensato muchas veces es empezar ya a acumular cuando ya tenemos una corrección considerable y poco a poco ir acumulando. Es lo que os digo siempre, no es necesario que metamos absolutamente todo en un único momento buscando la entrada perfecta que nos maximice los beneficios. Hay veces que hay que ir comprando poquito a poco, ir promediando y si el precio cae, pues que siga cayendo. Y si tú consideras que ese activo es alcista a largo plazo, pues en el momento en el que el precio comienza a girar, se te habrá quedado una posición promedio muy interesante y a partir de ahí, pues ya estarás en beneficio. Suena muy sencillo, pero como siempre cada uno debe hacer lo que considere. Yo simplemente os doy mi opinión después de muchos años en el mercado cripto. Al final lo hemos visto recientemente en el último mercado bajista como el precio pues tuvo sus primeros tirones bajistas agresivos. Aquí la gente pues todavía seguía teniendo algo de esperanza de que el precio continuase con el movimiento alcista, pero las mejores oportunidades se dieron después de que ya todo el mundo dejase de querer comprar y ya sobre estas zonas pues es donde veíamos esa acumulación institucional que fue la que posteriormente nos terminó dando este movimiento alcista de aquí. A mí me da igual si tú compras, si tú vendes, no me afecta a mí en nada directamente, pero si consideras que Bitcoin es un activo de valor para ti y estás pensando en comprar en los 100.000, no entendería por qué no estás comprando en los 77.000. O si cae a los 67.000, ¿por qué no compras ahí? Porque si valorabas hacer compras en los 100.000, tendrías que estar con más ganas de comprar sobre estas zonas. Pero es lo de siempre, todo el mundo quiere correcciones hasta que llegan las correcciones y cuando llegan las correcciones ya nadie quiere comprar por si llegas a seguir cayendo. Pero es que llega un punto en el que tienes que tomar decisiones. Yo al menos considero que con una corrección de un 30% ya al menos deberías de considerar si es buen punto de compra. O al menos para empezar a comprar. Porque como te digo, la cuestión no es meter una compra de golpe y ojalá suba en ese momento. Porque es muy raro, ¿vale? Es difícil que claves el bottom. ¿Puede suceder? Sí. Pero que claves absolutamente todos los bottoms, ya te digo, no, ya te digo yo que no. Es muy, muy improbable. Y simplemente nada, si iniciamos una corrección mayor, pues aguantar el tipo. Como hemos hecho en otras tantas veces. De hecho, hagamos zoom out, ¿vale? O sea, si tenemos una corrección hasta los 67 y desde aquí rebota, ¿qué problema habría? O sea, yo creo que no habría ningún tipo de problema. Seguiríamos en una estructura alcista. Mirad en qué movimiento alcista hemos venido. Una corrección de este estilo no sería prácticamente nada de todo lo que ya hemos recorrido. Y es que al final la gente se queda con que el precio ha caído un 30% ya, pero os estáis olvidando que desde el mínimo que marcamos en el anterior bear market, hemos subido un 600%. Entonces, no está mal, ¿vale? No está nada mal ganar un 600% desde ese mínimo y que el precio puede llegar a tener correcciones durante una tendencia. De hecho, es que es lo normal. Lo raro es que el precio subiese de forma vertical hasta el infinito. Eso no sucede en los mercados. En los mercados tenemos, durante una tendencia alcista, impulsos y retrocesos. Y puede ser que aquí tengamos un retroceso un poco más considerable que los que hemos visto anteriormente. Pero bueno, veremos qué acaba pasando y sobre todo muy pendientes durante las próximas horas o los próximos días porque es donde se van a dar los setups más importantes de Bitcoin de estas últimas semanas probablemente. Y como sé que hay mucha gente que ahora mismo está viendo su portafolio caer y están tristes por ello, quiero poneros este vídeo para que os animéis un poco. ¡Vámonos, señores!
Así que venga, arriba esos ánimos y vamos a continuar con el análisis. Bien, comenzamos entonces a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos por lo tanto revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde vemos cómo en el día de hoy se han terminado de llevar esta zona operativa donde había mucha liquidez de longs. Si seguimos bajando es cierto que todavía queda liquidez, pero está muy distribuida. El único nivel donde veríamos un poquito más de liquidez sería en los 75.325 aproximadamente. Pero ya no hay tanta cantidad acumulada en un nivel en concreto. Por parte de los short, como veis, aquí cerca del precio no se ve gran cosa. Respecto a liquidez de 100X, vemos aquí en los 75.555. Liquidez de 50X tenemos desde los 75.420 hasta los 74.885. Liquidez de 25X... vemos aquí como han limpiado bastante recientemente. Si seguimos bajando tenemos más liquidez desde los 74.115 hasta los 73.418 y liquidez de 10X vemos cómo limpiaban toda esta zona operativa y ahora mismo ya no veo ningún otro nivel destacable. En Bookmap estábamos viendo aquí algunas zonas de compra que entraban a defender al precio sobre los 78.000. También había volumen de compras en los 76.880, aunque esto se ha terminado retirando. Y luego entra algo de volumen de compras también cerca del precio, en torno a los 76.100, hasta los 75.000 más o menos. Pero donde más compras empezamos a ver es a partir de los 72.600. Vemos en los 72.550, 71.950, 71.200 y sobre todo en los 69.800. En los mapas de The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs. Tenemos un poco en los 76.455, en los 73.915, hay muchísima liquidez en estos 71.800 y también en torno a los 63.755. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de shorts, en los 80.275 y en los 83.085. No sé qué pasa últimamente con los mapas de high leverage, pero como veis no están cargando. En los CVDs veo cositas interesantes. Veo otras ventas importantes por parte de Bitfinex, pero bueno, se medio compensan con las compras que hubo. Luego veo muchas compras de spot por parte de Coinbase y por parte de Binance estamos viendo ventas de spot. También vemos algunas ventas desde Kraken recientemente y desde Bitget y Bybit. En general podríamos decir que casi todos vendiendo, quizás los únicos que no venden tanto son Bitfinex y Coinbase, porque Coinbase sobre todo está comprando mucho. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El Senado de Utah ha aprobado el proyecto de ley HB 230 relacionado con Bitcoin, eliminando una disposición que habría permitido al tesorero estatal invertir en esta criptomoneda. La ley ahora ofrece a los ciudadanos protecciones básicas en la custodia de activos digitales y el derecho a minar Bitcoin, operar nodos y participar en staking. Mark Carney, exgobernador de los bancos centrales de Canadá y el Reino Unido, ha sido elegido líder del Partido Liberal y asumirá como primer ministro de Canadá. Ha expresado anteriormente críticas hacia Bitcoin, calificándolo de pobre almacén de valor y destacando serias deficiencias debido a su suministro fijo. El banco español BBVA ha obtenido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ofrecer servicios de compra-venta y gestión de Bitcoin y Ether a través de su aplicación móvil. Inicialmente el servicio estará disponible para un grupo selecto de usuarios antes de expandirse a todos los clientes en España en los próximos meses. Los productos cotizados en bolsa de criptomonedas registraron su cuarta semana consecutiva de salidas, acumulando 876 millones en la última semana. Los ETP de Bitcoin representaron el 85% de estas salidas, con 756 millones de dólares. A pesar de la tendencia bajista, algunas altcoins como Solana y XRP continuaron registrando entradas. La empresa Strategy, liderada por Michael Saylor,
posee aproximadamente 499.000 bitcoins, valorados en más de 41.000 millones de dólares al precio actual. A pesar de la reciente caída del mercado, la compañía mantiene una ganancia no realizada del 24% en sus inversiones en Bitcoin. Strategy ha anunciado un nuevo programa que le permitirá emitir y vender acciones preferentes perpetuas Serie A al 8% para recaudar hasta 21.000 millones de dólares. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la adquisición adicional de Bitcoin. La empresa minera de Bitcoin, CleanSpark, se integrará al índice S&P Small Cap 600 a partir del 24 de marzo. Este índice mide el rendimiento de pequeñas empresas estadounidenses que cumplen criterios específicos de liquidez y estabilidad. La inclusión de CleanSpark refleja su reciente rentabilidad y el crecimiento en el sector de la minería de Bitcoin. La Superintendencia de Valores de Paraguay emitió un comunicado informando que las criptomonedas no están registradas ni autorizadas por el Banco Central del país. Además, señaló que estas no tienen curso legal ni cuentan con respaldo estatal, advirtiendo sobre los altos riesgos asociados a su inversión. Como ya comentábamos en el vídeo de ayer, Ethereum estábamos viendo ya cómo intentaba esa ruptura del equilibrio y tras una consolidación, como veis en este test, sobre la zona de soporte en torno a los 2078, estamos viendo cómo da inicio un movimiento de desequilibrio bajista. Podríamos decir que ya la primera zona operativa objetivo la ha alcanzado, que serían estos 1845, y otra zona objetivo que podría tener sería en torno a los 1600 aproximadamente. Como veis y como ya comentábamos en vídeos anteriores, siguiendo los pasos de Bitcoin pero demostrando más debilidad. De hecho es que en Ethereum ya no queda liquidez en zona de longs. Todo lo poco que se genera se lo terminan llevando de forma agresiva. Y en este caso veíamos cómo toda la liquidez se la llevaban muy rápido. Incluso diría que las liquidaciones aceleraban ese movimiento bajista. Y bueno, a partir de ahí pues ya no queda nada que comentar. O sea, es que no estamos viendo ahora mismo nada acerca del precio. Como veis, liquidez de 100x solamente tenemos algo en los 2155. Liquidez de 50x no estoy viendo nada hasta los 2320. Liquidez de 25x tenemos mucha desde los 2285 hasta los 2265. Y liquidez de 10x no vemos nada cerca del precio interesante. En Bookmap vemos bastante volumen de compras en los 1550 y también vemos algo en los 1520. Y en los mapas de The Kingfisher vemos un poco de liquidez en zona de shorts en estos 2180. En zona de longs tenemos en los 1740, tenemos también en los 1700 y luego en torno a los 1520. En zona de shorts tenemos liquidez en estos 2015 y otra vez los mapas de High Leverage no cargan. Y antes de terminar te recuerdo que tenemos esta promoción activa en Elebank, donde podéis conseguir hasta 1000 USDTs retirables. Si os habéis quedado sin liquidez después de estos movimientos bajistas, esta podría ser una opción para conseguir liquidez extra de forma muy sencilla. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo.